Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Desde Tegucigalpa, Honduras, esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A partir de hoy, cada uno de ustedes y principalmente yo, a dar alma, vida y corazón por la unidad de este partido y porque tenemos que ganar el 2022. Estas declaraciones del presidente electo Juan Orlando Hernández comenzaron a generar dudas y preocupación en la oposición del país. A mí me parece un acto de provocación que va a generar reacción. En el Partido Nacional ven esta advertencia anticipada del presidente Juan Orlando Hernández como una forma de hacer que los miembros de la oposición se sienten a dialogar desde ya para entrarle de lleno a las reformas políticas y definir el tema de la reelección o convocar a una constituyente si fuese necesario en el país. Muy claras. Yo creo que la oposición está totalmente equivocada interpretando cosas que no son. Fue contundente. Nuestro partido va a ganar las elecciones en el año 2021. ¿Qué significa eso? Que el candidato del partido, que no va a ser él, va a ganar las elecciones. Mientras tanto, en la alianza de oposición son del criterio si es urgente discutir, analizar y aprobar las reformas electorales para evitar que en los próximos procesos se sigan dando más crisis políticas como la actual. Lo primero que debemos hacer es reconocer el colapso del Tribunal Supremo Electoral e impulsar ciertas reformas electorales. ¿Qué reformas electorales? Primero, el financiamiento. La ley de política limpia no funcionó. Hay quienes opinan que si los partidos opositores se resisten a sentarse en la mesa de diálogo para definir las reformas electorales, la vía queda libre para que el mandatario lance una tercera candidatura para un tercer periodo consecutivo de gobierno en el 2021. Este es un informe para 11 Noticias. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Recuerde, si en algún momento va a salir, nos puede sintonizar también en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, la 105.5, esto en el litoral atlántico, la ciudad de Puerto Etela, ciudad de Puerto La Ceiba, el Atlántico del país, y en la cálida Choluteca, en la Sultana del Sur, en la 90.3. Ya vieron la introducción. El presidente Hernández hizo una reunión a mitad de semana para agradecer a la gente del departamento de Francisco Morazán por todo el apoyo, y el presidente, como todo líder político, dijo ahí que en el 2021, 22, van por la victoria del Partido Nacional. Esto ha generado reacciones a favor y en contra, y también vamos a hablar sobre el tema si debe, cómo debe regularse la reelección presidencial, cosa que en este momento no ha ocurrido. Está por instalarse un nuevo Congreso Nacional. Saludo primero al abogado José Osvaldo Ramos Soto, a quien felicito. Nuevamente el pueblo de Francisco Morazán le ha dado el voto al abogado José Osvaldo Ramos Soto para que siga en el Congreso Nacional de la República. En los países más desarrollados del mundo, personas como el abogado Ramos Soto, y aquí también lo es, son extremadamente respetados, y mi otro invitado que tiene mucho conocimiento de esto también sabe de eso. El abogado José Osvaldo Ramos Soto es un hombre que sabe, es un catedrático de la universidad, el rector universitario, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, diputado del Congreso Nacional. El abogado Ramos Soto pues tiene una trayectoria, fue secretario privado del expresidente Ramón Ernesto Cruz, cuando él era, el abogado Ramos Soto, un joven talentoso que empezaba a destacar, y creo que se le ha hecho justicia al abogado Ramos Soto, porque gente así necesitamos en el Congreso Nacional, gente que conozca para que oriente a las nuevas generaciones que vienen llegando al Congreso Nacional y que sin duda pues necesitan personas como el abogado Ramos Soto.
Los habitantes de Francisco Morazán le han dado el voto nuevamente y es nuevamente parlamentario. Lo felicito, abogado. Muchas gracias, José Raúl, por el inmerecido panegírico que me ha dado a conocer frente a la opinión pública nacional. Somos amigos, lo conozco desde que usted era muy joven y también compartió, como lo hice yo en su oportunidad, en el deporte. Tuve el alto honor de ser presidente y fundador de la Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Camarógrafos Deportivos de Honduras. Mucha gente cree que yo tengo toda la vida de estar en el Congreso. Yo he estado 4 periodos, este sería mi 5º, porque mi vida ha sido en la universidad y en el ejercicio profesional, donde tuve el alto honor, además de todo eso, de ser decano de la facultad, presidente del Ilustre Colegio de Abogados. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Aristides Mejía, fue alumno mío en la clase de introducción al estudio del derecho y derecho constitucional. Y es que Aristides siempre fue inquieto, fue uno de los fundadores del movimiento amplio de transformación, MAT, que se oponía al Frente de Reforma Universitaria, pero fue un joven siempre, no, y también dentro de la misma izquierda, ¿verdad? Aglutinamos. Y en el otro lado, al Frente Unido Universitario, pero siempre fue inquieto y también ha tenido una excelente trayectoria, y es que no puede ser de otra manera. Imagínense sus progenitores, Orfilia, que ha sido primero del Partido Liberal, compañera en el Congreso, y don Aristides es un hombre ponderado, un hombre que se dedicó siempre a la lucha en beneficio de los trabajadores en la OIT en Ginebra y también como secretario de Trabajo y Previsión Social. Le decía que el carácter de él, el temperamento no es de Orfilia, es de don Aristides. Es un placer estar con José Raúl, con Aristides, y un saludo cordial a todo el inmenso teleauditorio que ve y escucha este programa. Bien, conmigo también el abogado Aristides Mejía Carranza, que ha sido embajador en Grecia, presidente del Tribunal Supremo Electoral, ministro de Defensa Nacional y designado vicepresidente del país. Abogado. Buenos días, Raúl, es un gran gusto estar aquí con ustedes y con el abogado Ramos, diputado del Congreso y figura sobresaliente del Partido Nacional de toda la vida. Ha sido un gran placer estar aquí en el debate de hoy. Bueno, la verdad convoqué estas 2 personalidades del país porque este tema es serio. Es un tema que no puede, pues a mí indudablemente y a la teleaudiencia le gusta la polémica, pero también un tema como el que vamos a hablar hoy. Tienen que ser personas que conozcan y que tengan la sabiduría para poder, para que algunas personas que van a votar también comprendan qué es lo que va a suceder. El presidente Hernández, después que, volverme a poner, Fabricio, eso que pusiste ahí, que dijo Juan Orlando Hernández, para ubicarnos, el presidente Hernández hizo una celebración acá en Francisco Morazán con su gente que trabajó y les agradeció por todo el trabajo que habían hecho previo al proceso electoral, durante el proceso electoral. Esto dijo el presidente Hernández. A partir de hoy, cada uno de ustedes y principalmente yo, a dar alma, vida y corazón por la unidad de este partido y porque tenemos que ganar el 2022. Estas declaraciones del presidente electo Juan Orlando Hernández comenzó. Bien, vamos a ganar el 2022, pero después, más noche, él aclaró que estaba hablando del Partido Nacional, que iba a pedir, que le pedía que se instalara el Congreso y que pedía la regulación de la reelección, porque él prometió que solo se iba a reelegir por una sola vez. Abogado José Osvaldo Ramos Soto, ¿qué piensa usted de esto? ¿Se podrá lograr? Pienso, José Raúl, que para poner en su justa dimensión y en su perspectiva correcta el tema de la reelección presidencial, yo quisiera expresar los siguientes criterios en prieta síntesis, brevemente. Honduras ha tenido en su historia 13 constituciones. 13 constituciones, en 11 de las cuales existió la reelección continua o alterna. La primera constitución que tuvo el Estado de Honduras
fue la Constitución del 11 de diciembre de 1825. La capital era Comayagua y hubo en ese tiempo problemas entre los de Comayagua y los de Tegucigalpa. Ante estas rivalidades, el jefe de Estado, don Dionisio Herrera, convocó al primer poder constituyente, el poder constituyente originario, primigenio, fundacional, que solo existe una vez en la historia de los estados, a la comunidad de Cedros. Ahí se reunió el primer poder constituyente bajo la presidencia de don Pedro Nolasco Arriaga. Y los constituyentes primigenios y originarios aprobaron la Constitución, que fue firmada en Comayagua por el jefe de Estado, don Dionisio de Herrera, y refrendada por su secretario, el general Francisco Morazán Quesada. Esa debió ser la única constitución, así como en Estados Unidos de América, la Constitución de 1787, aprobado en el Poder Constituyente Originario de Filadelfia, ahí está vigente. Entró en vigencia en 1789. Solo tiene 7 artículos y regula la vida institucional de la nación más poderosa económica, comercial y militar del mundo. En casi 230 años se le han practicado 27 enmiendas y nadie se le ocurre decir en Estados Unidos que esa Constitución es una minifalda y que le queda muy corta al pueblo de los Estados Unidos de América. En esa primera Constitución se permitía la reelección, pero esa Constitución fue reemplazada en 1839 por otra. Después esta por otra en 1848. Hubo en 1865 una nueva, en 1873, en 1880, en 1894, que es una de las mejores constituciones que ha tenido históricamente el Estado de Honduras en tiempos de don Policarpo Bonilla y don Manuel Bonilla, que era su vicepresidente. Sin embargo, se convoca por el general Manuel Bonilla a otro poder constituyente en 1906, pero esa constitución no entra en vigencia por la llamada Revolución Restauradora en los prolegómenos del siglo XX, y deciden en 1908 volver a poner en vigencia la Constitución de 1894, que dura hasta 1924, cuando se rompió el orden constitucional porque el presidente Rafael López Gutiérrez, liberal Pacán, quiso perpetuarse en el poder. Y entonces lo derrocaron el general Vicente Tosta, el general Gregorio Ferrera y otro general de esa época. Y se ubica precisamente a don Vicente Tosta por un año. Y hacen la Constitución de 1924, que da paulo al gobierno del doctor Miguel Paz Barahona. Y luego, o Barauna, como decía el doctor Ramón Ernesto Cruz. Y le decía yo, presidente, ¿y por qué Barauna? Es que se escribía sin H, y por eso Paz Barauna. Pero esta Constitución dura hasta 1936, cuando el general Tiburcio Carías Andino, pues, hace una convocatoria y se deroga la Constitución del 24, y esta Constitución permite la reelección en sui generis del doctor y general Tiburcio Carías por 12 años más, periodos de 6 años que terminan el 49. Pero en 1954 se convoca elecciones. Ya había desaparecido del escenario el gran líder del Partido Liberal, don José Ángel Zúñiga Huet, que es el ideólogo del Partido Liberal, que había sido derrotado por Carías y por el doctor Juan Manuel Gálvez en 1949. Sino que el Partido Liberal se refresca, se remoza,
y aparece una figura joven del departamento de Ocotepec, que había estudiado medicina en Guatemala, en Honduras y sus posgrados en Alemania en medio de la Segunda Guerra Mundial. El doctor José Ramón Villeda Morales, con un discurso fresco, renovado, moderno, y lo postulan como candidato a la presidencia, acompañado, yo era un niño, de la música compuesta por su coterráneo ocotepecano, don Carlos Manuel Arita Palomo, de Ocotepec, que vino volando un pajarito, pechito rojo, con sus alitas de rojo y blanco, la presidencia le ha echado el ojo revoloteando por todo Honduras, etc. Y la otra canción, Viva Villeda Morales, el terror de los tiranos, las mujeres hondureñas llevan en sus labios rojos la bandera liberal. Y quien había otorgado los derechos políticos reconociéndolo era don Julio Lozano. Pero ¿qué pasa? El Partido Nacional se divide. El doctor y general Tiburcio Carías, después de los 16 años, quiere volver a ser presidente. Pero aparece su vicepresidente, un sureño, el general e ingeniero don Abrams Williams Calderón, graduado de ingeniero en la prestigiada Universidad de los Estados Unidos de América, MIT, con el Movimiento Nacional Reformista, allá en la hacienda del Gualiqueme, etc. No es que yo era un niño, pero he leído la historia. Y es importante decir que partido que se divide pierde las elecciones. No pudieron conciliar y las elecciones las ganó el doctor José Ramón Villeda Morales, nuevo candidato del Partido Liberal. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el pero? La Constitución de 1936 preceptuaba que la investidura del presidente debe ser en una sesión solemne del Congreso Nacional. ¿Y qué sucedió? El doctor José Ramón Villeda Morales y el Partido Liberal no lograron la mayoría absoluta de los diputados. No tenían la mitad más uno. Se los habían repartido el Partido Nacional con el doctor y general don Tiburcio Carías Andino y el general e ingeniero Abraham Williams Calderón. ¿Y cuál fue el único acuerdo de los cachurecos? No presentarse al Congreso. Pero ¿qué ocurría entre tanto en el gobierno? Antes de las elecciones, el abogado Juan Manuel Gálvez Durón, que era para mí uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país, fue el creador del Banco Central de Honduras, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Hacienda, el Impuesto sobre la Renta, hizo una obra prolífica. Pero 6 meses antes, yo me sigo preguntando, hay que hurgar en esto para poder saber en los anales de la historia, se declaró enfermo y se fue para Panamá y se internó en el Hospital Gorgas de Panamá. Entonces quedó don Julio. Y como no pudo ser investido el doctor Villeda Morales, entonces él fundó un partido, el PUN, y metió capote. Ganó las elecciones. Y es otro hecho histórico. A raíz de esto, por primera vez las Fuerzas Armadas de Honduras intervienen en el poder de la nación. El 21 de octubre de 1956, con una junta militar de gobierno conformada por el general don Roque J. Rodríguez, el teniente coronel de aviación don Héctor Carrexiol y Moncada y el mayor ingeniero Roberto Gálvez Barnes. Posteriormente renuncia Gálvez Barnes e incursiona por esa puerta otra persona que ha tenido también trascendencia, para unos positiva, para otros negativa, el entonces mayor Osvaldo López Arellano. ¿Y qué hace esta Junta Militar de Gobierno? Hace lo que tiene que hacer. Convoca al pueblo hondureño a un poder constituyente para hacer una nueva constitución y retornar al Estado de Derecho. ¿Y sabe qué cosa fundamental hizo? Me decía mi amigo el rector Jorge Arturo Reina, a quien envío un saludo hasta Los Laureles, que él era presidente de la FEU. Y la Junta Militar les pide una audiencia. Pero no va la FEU a casa presidencial, sino que el pleno del triunvirato llega a las oficinas humildes de la FEU, que estaban ubicadas en ese edificio que queda al lado del Parque La Libertad,
donde funcionaban las facultades de medicina, odontología y farmacia. La Universidad de Honduras era una dependencia adscrita al Ministerio de Educación. Y entonces les otorga la autonomía, un paso cualitativamente importante, y sin lanzar una piedra, sin lanzar un tiro, un paso fundamental, y se aprueba la ley orgánica de la universidad. Posteriormente, se convoca el Poder Constituyente de diciembre de 1957, se gana el Partido Liberal la mayoría de diputados constituyentes, el doctor Videla Morales es el presidente de la Asamblea, el doctor Modesto Rodas Alvarado, ambos que en paz descansen, el vicepresidente, pero cometen el primer error. La Asamblea Constituyente se convoca para hacer una constitución, y una vez que está redactada y en vigencia la Carta Magna, conforme al tenor de sus cláusulas, se convoca elecciones de presidente, diputados y alcaldes. ¿Pero qué hizo el Partido Liberal? En esa asamblea eligió a Videla Morales presidente de la República, los designados, eligió la Corte Suprema, el Contralor y su Contralor, y el Procurador y su Procurador. Y después hizo la Constitución. Entonces Videla Morales no fue un presidente constitucional, porque primero lo eligieron y después hicieron la Constitución. Videla Morales y el Partido Liberal argumentaron frente a la oposición nacionalista: es que nosotros ya ganamos las elecciones del 54, ¿para qué vamos a someter de nuevo al pueblo hondureño a elecciones? Pero cuando el 3 de octubre del 63 se rompe el orden constitucional, Videla Morales había gobernado 5 años y 10 meses. Le faltaban 2 meses. Usted sabe el problema que hubo en el Partido Liberal, porque la historia es importante, porque las nuevas generaciones que no estudian y no se abrevan en la ciencia de Heródoto no la conocen. Termina el gobierno de Videla Morales y aparece el doctor Modesto Rodas Alvarado como el candidato. Pero el doctor Videla Morales tenía su corazoncito y sus preferencias hacia el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Andrés Avelino Alvarado Puerto, que tenía su propio movimiento Renovación Liberal. Y el padre del ingeniero Carlos Flores Facusé, a la sazón ministro de Trabajo en ese gobierno, también tenía ganas de ser presidente de Honduras y lanzó su candidatura. El ingeniero Roberto Martínez Ordóñez, ministro de Comunicaciones, también. El abogado Francisco Mía Bermúdez, pariente de doña Mina, quería ser candidato. Y de repente, ¿qué pasó? Modesto se le fue la lengua en algunas cosas, porque fue un líder extraordinario. Y el candidato del Partido Nacional era el doctor Ramón Ernesto Cruz Uclés. ¿Y qué pasó? El doctor Videla Morales, que tenía un léxico, una oratoria que a mí me encanta, diferente a la del doctor Rodas, que también era otra oratoria, pero me parece que era más dialéctica, más fina la oratoria del doctor Videla Morales, que se conocía la teoría kantiana de los imperativos y hablaba de los imperativos categóricos, verbigracia. Entonces él esperaba que en la convención del Cine Clamer él iba a persuadir a las convencionales para que apoyaran a su candidato Andrés Avelino Alvarado Puerto, pero lo silbaron. Y el hombre salió muy molesto. Entonces uno se pone a pensar en un análisis crítico. Yo lo he dicho, incluso lo platicábamos con Ramón Villeda Bermúdez, que en paz descanse, que el artífice intelectual, aunque a muchos no les guste, de la situación de patología política del 3 de octubre del 63, fue el propio doctor Videla Morales, un genio de la política. Y dicen que cuando estaba en la Fuerza Aérea tomando el avión para llegar a su exilio, que él mismo había planificado, allá donde don Pepe Figueres Ferrera, Costa Rica, llegó el doctor Rodas Alvarado y le dice: ¿y para dónde vas, Modesto? No, que si el golpe de Estado es contra mí. Pero lo que termino este análisis así, porque es importante hacerlo, después López Arellano se instituye el hombre de confianza de Videla Morales y se convoca a una asamblea constituyente en junio de 1965, donde el Partido Nacional tiene más diputados. El abogado Mario Enrique Rivera López es el presidente, dejando a un lado a don Horacio Moya Posas, que era el tigre, el viejo del partido,
produciendo una renovación. En esa Constitución ya no aparece la situación de la reelección, y en la otra Constitución, la última, de enero de 1989, en el artículo 239. Entonces, le quiero poner este panorama. La regla general en Honduras fue la reelección continua o alterna. Y perdone que me extienda, pero me parece que es importante puntualizar en estos aspectos de la historia. Sí. Ovaris Mejía, ¿qué consideraciones tiene usted sobre esto? Bueno, de la regulación de la reelección. Bueno, en todo este relato que ha hecho haciendo gala de una gran memoria el abogado Ramos, creo que ha omitido decir que muchos de los jaloneos en la historia constitucional de Honduras y todo lo que ha venido ocurriendo se debe en gran medida a las dictaduras como la de Carías, a los fraudes que hicieron tanto Gálvez como el propio Lozano queriéndose quedar en el poder, y que fue lo que propició que las Fuerzas Armadas dieran ese golpe de Estado que restableció la democracia. Es el único golpe de Estado que ha hecho las Fuerzas Armadas para más bien facilitar el advenimiento de la democracia, que fue el del 21 de octubre, que se celebra como el Día de las Fuerzas Armadas, donde prácticamente las Fuerzas Armadas hicieron una carta de presentación ante el acontecer político nacional. Yo pienso de que todo esto y luego lo que vino con Osvaldo López fue también parte de la historia oscura de Honduras, de golpes y de la creación, la adecuación, digamos, de las constituciones a situaciones de hecho que habían ocurrido, tal como se está dando ahora también. Es decir, en Honduras tenemos una constitución que, contrastando con la de Estados Unidos, que ha sido enmendada pocas veces y funciona, aquí tenemos una constitución relativamente reciente, que es del 82, y 81-82, y ha sido enmendada como 70 veces y han violado la constitución una enorme cantidad de veces. Y esta vez no es la excepción, porque se da la situación... Disculpe, abogado, que lo interrumpa, pero se me viene a la mente un hombre que era amigo de mi papá y luego, pues, con los años, que yo lo conocí desde niño, amigo mío, que lo cuestionaron tanto con algo que usted acaba de decir, a Rodrigo Castillo Aguilar, sí, que dijo, la Constitución se puede violar cuantas veces fuera necesario, y lo crucificaron, pero al final... Y al final tenía razón, porque en Honduras se violenta la Constitución frecuentemente y en cosas graves, ¿verdad? Entonces, acordémonos recientemente en el golpe de Estado de 2009, cuando el Partido Nacional y el propio Osvaldo Ramos estuvo en la posición de que la reelección era completamente ilegal porque los artículos eran pétreos y eran intocables. Pero después de la defenestración de la Sala de lo Constitucional, hecha por Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso, para someter a la Corte a su voluntad política, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de esa Corte resuelve por una, acción iniciada por varios diputados, encabezados, según tengo aquí en el texto, por José Osvaldo Ramos Soto y varios otros, se hace una modificación totalmente cuestionada de la Constitución. Una modificación que incluye declarar la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal, que castigaba a todos aquellos que hablaran de reelección presidencial. Luego se modifica el artículo 239 sobre la inhabilitación o cesión de su cargo de cualquier persona que proponga la reelección, y se deja, porque se hizo mal ese trabajo, ese parcho que le hicieron, subsistente otros artículos de la Constitución, como por ejemplo la alternabilidad del poder, o que el hecho de que en la misma Constitución no quedó ningún artículo que regulara la reelección misma, porque no hay ningún artículo actualmente que diga la reelección está permitida
y se puede hacer bajo estas y estas condiciones, como por ejemplo decir, se puede hacer continua, o se puede hacer alterna, o se puede hacer permanente, o solo por una vez o por 2 veces. En Estados Unidos antes había 3 posibilidades de reelegirse, 2 posibilidades, o sea, alguien podía estar 3 periodos y se reguló a 2. En este, digamos, leguleyada que hicieron, dejaron subsistente otros artículos, como por ejemplo, prohibiciones que tienen actualmente los parientes del presidente para ser candidatos a la presidencia. Y sin embargo, la contradicción es que el presidente sí puede, pero sus parientes, su esposa y todo eso no pueden, porque esos artículos no los tocaron. Entonces, dentro del informe muy importante que ha hecho la OEA sobre todo este problema electoral que se ha suscitado por todas estas cosas que se han venido haciendo de forma irregular, la OEA contempla el tema de la reelección y dice cosas muy importantes que tienen trascendencia internacional. Dice, del análisis del marco jurídico interamericano y de diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misión de la OEA entiende que los derechos políticos no son absolutos. Ahí se está refiriendo al argumento que usó la Corte Suprema, invocando un convenio internacional, diciendo de que se le estaban violentando los derechos a Juan Orlando Hernández por no permitírsele reelegirse. Entonces dice, la misión entiende que los derechos políticos no son absolutos. En ese contexto señala que sí admiten restricciones siempre que se encuentren previamente en la ley y no sean abusivas o arbitrarias, y que cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La misión destaca que por considerar como requisito para ser elegible a un puesto de elección popular el no ocupar o haber ocupado ese mismo cargo al momento de postular no limita los derechos políticos del ciudadano, porque ya los ejerció, ya que puede participar libremente en la postulación a otros cargos, votar, asociarse y afiliarse libremente. De hecho, varios países de la región limitan o prohíben la reelección sin que esto signifique que violen tratados internacionales. En cuanto al instrumento jurídico utilizado para habilitar la reelección, la misión desea destacar que distintas instancias internacionales han reconocido la prohibición constitucional a la reelección presidencial. En ese sentido, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2011, integrada posterior a los acontecimientos de 2008, consideró que la Constitución hondureña incluía un sistema de normas pétreas no susceptibles de modificación a través de reformas parciales a la Constitución, entre ellas la relativa a la prohibición de reelegirse en el cargo de presidente. De igual manera lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone. Por su parte, las observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas establecen la importancia de respetar el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en particular el de la limitación del mandato presidencial. Porque si no vemos cómo ya Juan Orlando está anunciando que en 2022 quieren seguir en lo mismo. Esto al referirse a las medidas de necesaria adopción sobre la participación de asuntos públicos y el derecho de voto en el Estado hondureño a la luz de su observación general número 25. Dice, por último, la sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia generó una situación irregular dentro del ordenamiento jurídico, pues disposiciones constitucionales que se encuentran vigentes han sido inaplicables por el máximo órgano de impartición de justicia sin que se hubiera realizado una reforma constitucional. Sumado a esto, tampoco se ha emitido una ley reglamentaria sobre la reelección presidencial, a pesar de que existe una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de que un presidente pueda perpetuarse para el cargo de manera indefinida, que es, me parece a mí, la pretensión clara por todas las manifestaciones
que Juan Orlando ha hecho y otros personeros del Partido Nacional, cuando hace unos años dijeron, nosotros vamos a agarrar el poder y nos vamos a quedar 50 años en él, y se está viendo que están haciendo todo lo posible contra viento y marea, robándose elecciones, violando la ley, porque Juan Orlando, cuando asumió la presidencia en 2014, juró sobre una constitución que solo le permitía un mandato de 4 años. Y dijo, yo en varias ocasiones, lo dijo en televisión, y por eso es que él carece de toda credibilidad. Ahí está la silla, yo me voy a salir de la presidencia y no voy a aspirar a otro periodo. Ahora está diciendo, sí, hay que regular la reelección por otro periodo más, solo para que esté restringido a un periodo más. Pero ¿quién les va a creer si estos violan la Constitución cuando lo quieren? Vienen de una tradición de golpes de Estado, vienen de una tradición de dictadores, son admiradores de Carías, son gente que no tiene vocación democrática. Esta es la lucha en el país de la democracia contra el oscurantismo de la dictadura y todos los que apoyan golpes de Estado. Entonces yo creo que la opción está aquí clara. Yo no sé cómo van a salir de ese enredo, porque las fuerzas de oposición no dan por bien hecha esa reforma en la cual se apoyaron para ir a participar en esta campaña, y a las fuerzas democráticas no les quedó más que participar para hacer el intento de, por la vía electoral, parar esto. Pero ahí está subsistente el problema. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen los votos suficientes una vez que han manoseado la Constitución, que han hecho lo que han querido, que han hecho una reelección ilegal y que están tratando de consolidar esa reelección rechazada por el grueso de los hondureños, como se ha visto en las elecciones recientes? ¿Qué piensa, Oa? Vea, cuando usted me permitió hacer en apretada síntesis lo que yo expresé con respecto a la historia constitucional y el tema de la reelección continua o alterna, era poner en su justa perspectiva y en su dimensión correcta la historia de Honduras. Pero por favor no me vengan a decir aquí que solo el Partido Nacional ha obrado en situaciones violatorias de la Constitución, porque lance la primera piedra el que esté libre de pecado. En 1907 vino el dictador Zelaya de Nicaragua y dio un golpe de Estado a don Manuel Bonilla y puso a Miguel R. Dávila. Después, en 1920, el general Rafael López Gutiérrez quiso establecer una dictadura y se lo obliteraron los generales que ya expresé cuando todavía no había sido fundada la institución de las Fuerzas Armadas en el país. Luego, es importante subrayar algunas situaciones. 1985, ¿quién gobernaba el país? El doctor don Roberto Suazo Córdoba. ¿Qué pasó al final de su mandato? Su jefe de campaña, el ingeniero José Simón Ascona Hoyo, que había trabajado para hacerlo presidente y que él nombró presidente del Consejo Central Ejecutivo y ministro de la cartera de Comunicaciones y Obras Públicas, creía que él iba a ser el sucesor. Sin embargo, el doctor Suazo Córdoba, en un momento en el municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua, exclamó en un discurso de que el convencional de La Paz, en la próxima convención del Partido Liberal, iba a proponer a la magna autoridad del Partido Liberal a su ministro de la presidencia, el ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, como candidato del Partido Liberal. Esta expresión motivó que el ingeniero Flores saliera inmediatamente a hacer campaña, pero causó serias molestias en el presidente del Consejo Central Ejecutivo y secretario de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, que en paz descanse, un gran presidente, el ingeniero José Simón Ascona Hoyo.
y desde luego del presidente del Congreso, que en paz descanse, el abogado don Efraín Bujirón, y también el candidato que era eterno aspirante a la presidencia, el abogado, que en paz descanse, Carlos Roberto Reina Idiáquez. Entonces se le produjo un gran problema al seno del Partido Liberal, y el doctor Suazo Córdoba inteligentemente infiltró sus redes en el Partido Nacional y colocó como presidente del partido, haciendo uso de las maquiaveladas políticas que se le atribuyen únicamente al Partido Nacional, al economista del paraíso Juan Pablo Urrutia Raudales, cuando la máxima fortaleza estaba siendo desplegada por uno de los 3 designados en la campaña en que salió triunfante el doctor Suazo Córdoba, y que encabezó por el Partido Nacional, que en paz descanse, el abogado Ricardo Zúñiga Agustinus, quien llevaba como designadas a la ingeniera Irma Lucrecia Costa Mejía de Fortín, que en paz descanse, al ingeniero Bográn, ¿verdad? El chief Bográn, y al economista agrícola Rafael Leonardo Callejas, que era el fuerte. Al final violentaron la Constitución, se la pasaron por la parte más delicada de la espalda y hicieron la alternativa B, violentando el artículo 236 de la Constitución, que establece sacramentalmente que el presidente y los designados a la presidencia deben ser electos conjunta y directamente por el pueblo hondureño por simple mayoría de votos. Por un voto se gana o por un voto se pierde. ¿Y qué pasó? Al final obligaron a las fuerzas políticas y al Partido Nacional. Fuimos a elecciones, a realizar elecciones primarias y definitivas al mismo tiempo. Callejas Romero, 658,000 votos. Ascona Hoyo, 422,000 votos. Aplicando la Constitución, el presidente debió ser Rafael Leonardo Callejas. Pero con el arreglo puesto con las botas militares y el Partido Liberal, se le sumaron al ingeniero José Simón Ascona 260,000 votos de Óscar Mejía Arellano, que en paz descanse, 60,000 votos de Efraín Bujirón y 44,000 de Carlos Roberto Reina Idiáquez, que en paz descanse. Y a Callejas Romero únicamente 20,000 votos de Juan Pablo Urrutia Raudales y 20,000 del ingeniero Fernando Lardizábal Gilbert. Violentaron la Constitución. ¿Y quién lo hizo? El Partido Liberal de Honduras. Esta es la historia de esta situación. Pero, miren, si lanzamos escupitajos para arriba, nos caen a muchos en Honduras. Eso no debe ser lo correcto, pero es la historia del país. Ahora bien, el tema toral de la invitación suya para comparecer esta mañana a este plató es el tema de regular la reelección presidencial. Vea, la Organización de Estados Americanos de América fue invitada aquí con la Unión Europea para venir a ser observadores de las elecciones, no para venir a hacer observaciones ex-tum, hacia atrás. Vea usted, hubo una sentencia que muy bien ha leído el abogado Aristides Tito Mejía, proferida por unanimidad de votos por la Sala de lo Constitucional, conformada por 3 magistrados liberales y 2 nacionalistas, el 22 de abril del año 2015. Y esa sentencia es producto de sendas garantías de inconstitucionalidad deducidas a la Corte. Una en la cual yo presenté con otros diputados y una segunda presentada por el expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero. El artículo 239 de la Constitución tiene 2 párrafos. El ciudadano, dice el párrafo primero, que haya desempeñado bajo cualquier título la presidencia de la República no puede ser presidente o designado. Y el segundo párrafo que establece que produciéndose esta situación, la persona
que haga uso o aquellos que contribuyan directa o indirectamente cesarán inmediatamente en el desempeño de sus cargos. Y las personas pierden sus derechos políticos para desempeñar cargos públicos por 10 años. Nosotros presentamos la garantía para poder hablar de la reelección. ¿Cómo es posible que en un foro como este no se pudiera hablar de reelección? Porque estaba esa sanción. ¿Cómo es posible que en una cátedra universitaria o en cualquier trinchera cívica no pudiera hablarse? Y de repente vino el presidente Callejas y, haciendo uso de su legítimo derecho, dijo que se le estaba lesionando sus derechos humanos al no permitirle a él la posibilidad de poder presentarse como candidato de nuevo para ser presidente. Sobre esto hay valoraciones de todo, unos a favor, otros en contra. Estados Unidos de América, la primera democracia del mundo, tenía la reelección originalmente indefinida. Franklin Delano Roosevelt fue 4 periodos seguidos presidente de Estados Unidos en sendas elecciones, de 1933 a 1945. Murió con las botas puestas al inicio del 4º periodo y tuvo que terminar su mandato su vicepresidente Harry S. Truman, que fue el que ordenó en agosto de 1945 el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero ya el propio Roosevelt había recomendado disminuir la reelección a un solo mandato. Y se emite la enmienda en el año 53 que reduce a una sola reelección. Pero actualmente el escenario, José Raúl y pueblo hondureño: Argentina, reelección; Chile, reelección; Uruguay, reelección; Brasil, reelección; Perú, reelección; Ecuador, reelección; Colombia, reelección; Costa Rica, reelección; Nicaragua, reelección; en el Reino de España, reelección; en el Reino Unido, reelección; en Alemania, reelección; en Francia, reelección; en la Federación Rusa, Vladimir Putin y Dmitry Medvedev se han reelegido 3 veces y van para la 4ª vez. Y primero se turnaban, uno al cargo de primer ministro y el otro de jefe de Estado. En América Latina no existe reelección, únicamente en México, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Panamá. Pero la regla general es eso. Ahora bien, repito, esto motiva discrepancias y todas esas cosas. Aclaro palmariamente. El presidente Hernández Alvarado ha dicho en su partido y nos ha dicho a nosotros, en nuestro partido, que él no va a presentarse. Y la iniciativa presentada por el Consejo de Secretarios de Estado, buscando la regulación a una sola reelección alterna o contigua, es de él, antes de haberse practicado las elecciones. A forciori, a mayor abundamiento a lo expresado. ¿Por qué los partidos de oposición se quejan ahora? Si yo hubiese sido el líder de un partido de oposición, simplemente no voy a elecciones. Porque si la tesis mía como partido, ideológicamente, es que no cabe la reelección, ¿por qué fueron a las reelecciones? Me van a decir que fueron a la corte y que se los denegaron y todo. Entonces quiere decir que la única alternativa que ellos tenían es: reconozco las elecciones si yo gano, pero si gana el otro no la reconozco. Entonces a mí me parece que esta es una aberración. Ahora bien, Tito Aristides, mi amigo, un gran hondureño, era el presidente del Tribunal de Elecciones en 2005, cuando se enfrentaron el licenciado Porfirio Lobo Sosa por el Partido Nacional y el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales. Y a las 6 de la tarde, yo lo escuché, usted salió diciendo por todos los medios que había ganado el Partido Liberal. Y yo recuerdo, sin haber contado una tan sola urna. Y al final del escrutinio se dejaron de contar más de 2.500 urnas. Yo me acuerdo que el Partido Nacional y Porfirio Lobo brincaron y todas cosas. Y al final terminamos aceptando. Yo recuerdo que invitamos a una reunión a varias personas, y hubo varias reuniones con respecto a este tema.
así como nos reunimos con el doctor Suazo Córdoba en su oportunidad con respecto a la alternativa B después del... Y decía el doctor, y me está escuchando en La Paz, yo estoy de acuerdo. Si ese señor de allá, el Gachupín, dije, yo creo que no ganó, que ganó usted, Callejas, le decía. Pero yo soy liberal. O sea que la gente del partido, cualquiera que sea, hace predominar su partido antes que la situación. Yo pienso que en estos temas de la política, y como lo decía alguien con mucha propiedad, en la política no funcionan los axiomas de la geometría. Pero volviendo al tema, puntualicemos. El presidente Hernández Alvarado va a tomar posesión el 27 de enero. Ya la comunidad internacional que tiene relaciones lo ha reconocido. Y lo que está haciendo el ingeniero don Salvador Alejandro Nasralla y el empresario de la madera, presidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, es el papel de López Obrador allá en la plaza frente a la Casa de Gobierno en México, que le pusieron la banda presidencial y estuvo con una rabieta, y después lo mismo en el actual gobierno de Peña Nieto, es lo mismo. Ahora, que la sociedad hondureña está dividida, es cierto, es cierto. Y eso hay que conjurarlo, hay que resolverlo. Y yo pienso que el leitmotiv de la invitación suya es para ver cómo regulamos. ¿Cómo se debe regular la situación de la reelección presidencial? Algunos extremistas dicen que hay que convocar a un poder constituyente. Y yo he escuchado a unos bárbaros que ignoran la ciencia política constitucional y la historia del poder constituyente, que se debe a una elucubración intelectual de un connotado francés que era cura, Emmanuel Joseph Sieyès. Cuando en 1789 el rey convoca a las asambleas generales para redactar la nueva constitución, había 3 elementos fundamentales, 3 estamentos: el clero, la nobleza y el estado llano, el pueblo. Y ahí fueron y eligieron como presidente de la constituyente a un cura que no daba misa, manejaba las cuestiones administrativas de la iglesia. Decía Marcel Prelot, decano de la Facultad de Derecho de París, que se trataba de un personaje, abro comillas, misterioso y quejumbroso. Un orador nada brillante, pero un grande y hábil político. El hombre presidió la asamblea y escribió 2 libros, que es El Tercer Estado y Ensayo sobre los Privilegios. Ese es el fundador de la doctrina del poder constituyente. Pero no es un poder constituyente originario, porque en la historia solo es uno, el primero, los demás son derivados. Pero aquí, si se convoca a un poder constituyente, es para hacer una constitución. ¿Qué le van a cambiar? Vea, las 13 constituciones son muy pocos los cambios. Aquí hay 2 constituciones fundamentales: la de 1894 de don Policarpo y don Manuel, la de Villeda Morales, que es esta misma, del 65 y del 82, incorporando algunas cosas modernas. Pero puede ser una asamblea constituyente, cara, otra elección. Y la otra, utilizar las reformas que se hicieron en el gobierno de Ricardo Maduro Llues y de Pepe Lobo al artículo 5 de la democracia participativa, que establecen el plebiscito y el referéndum. Por medio de un plebiscito se le puede consultar al pueblo: ¿está de acuerdo usted en autorizar al poder constituyente, no, al Congreso ordinario, que reforme estos artículos para esto y esto? Miren, antes eran 6 años. Para un mal presidente 6 años es demasiado. Pero para un mal presidente 4 años es demasiado. Para un buen presidente 6 años es muy poco. Y para un buen presidente 4 años también es muy poco. Entonces, lo que presenta el presidente de la República a través del Consejo de Secretarios de Estado es que se haga una enmienda a lo que es el 239. Pero yo creo que eso no basta. Yo creo que llegó el momento de consultarle al pueblo hondureño
sobre otros temas fundamentales que tienen que ver con la esencia del Estado. ¿Qué va a decir un candidato como Juan Orlando a su partido reunido? Mire, en las elecciones del 2022 vamos a perder las elecciones. Él tiene que excitar a la gente para que siga trabajando, porque si no se decae la moral, las convicciones, la raigambre partidaria. Tiene que decirlo, pero él ya dijo, yo no voy a ser candidato. Entonces, en eso tenemos que elaborar con Arístides y con usted de cómo limitamos la reelección a un mandato continuo o alterno para aquellos que ya desempeñaron el cargo. Anoche cuando me fui del canal y pensaba que iban a estar ustedes dos acá, sí pensé lo que el abogado Ramos Soto, abogado Arístides, dijo hace poco. Y lo dije en algún momento antes de las elecciones. Si los partidos políticos ven que el Partido Nacional les iba a hacer fraude, que tenía controlado el tribunal, el registro, que Mapa Soluciones no servía, y que se habló de este fraude, que ahora nos tienen una crisis política, yo también pensé, entonces ¿por qué participar? Y pensé preguntarles eso, pero ya el abogado lo dijo. Abogado Mejía. Bueno, a esa pregunta yo pienso que cuando estás en un gobierno que comete irregularidades, que ha destruido el Estado de Derecho, como es el caso del gobierno de Juan Orlando, porque ya sabemos todos cómo en el Congreso actual, que todavía no ha salido, se han comprado diputados, y eso lo ha denunciado mucha gente, y ahora mismo hay un juicio por la compra de voluntades en el Congreso por parte de este gobierno, a través de ONGs que son manejadas por gente afín a ellos mismos. A través de esa compra de diputados de varios partidos, se ha ido distorsionando la democracia. Este es como esos dictadores africanos que tienen uso ilimitado de los recursos del Estado porque nadie le audita, porque pasa una ley de secretos, porque controla también el Tribunal de Cuentas. Ahí en el Tribunal de Cuentas, sobre todo en el periodo pasado, estuvieron tapándole reparos a un montón de gente afín al gobierno del Partido Nacional, y en ese Tribunal de Cuentas no pasa nada contra el presidente o contra la gente cercana al presidente. De tal manera que ellos usan los fondos del Estado, compran diputados, y con eso van destruyendo poco a poco la democracia. Eso ha ocurrido en otros países de América Latina, lamentablemente, pero ocurre sobre todo en países africanos. Y esta destrucción de la democracia implica que poco a poco el Poder Ejecutivo, Juan Orlando para personificarlo, controla al Congreso, al que le ha quitado facultades también, se atribuye una ley desde el principio de la legislatura en la cual él puede modificar el Ejecutivo a su antojo sin pasarlo por el Congreso, le quita los subsidios, él los maneja para tener controlado, le quita toda independencia al Poder Judicial que él mismo hace nombrar a través de los diputados que él controla y a los diputados que ha comprado. Y estamos en la configuración, primero, de un régimen autoritario que suprime la independencia de los poderes y debilita el Estado de Derecho. Una vez que ha hecho esa parte, entonces viene y dice que se va a reelegir, contrario a lo que había dicho antes y contrario a lo que había jurado en la Constitución, porque aunque la Constitución se hubiera reformado por medio del procedimiento indicado del artículo 5, él no tenía derecho a participar. No tenía derecho a participar porque él juró sobre una Constitución que solo le facultaba para gobernar 4 años. Si esa reforma hubiera ocurrido, hubiera sido inaplicable para él. Pero no solo eso, no hace la reforma por el procedimiento indicado, porque sabe bien que la mayoría de la población de Honduras es contraria, y se va y lo hace a través del tribunal que él controla, de la Corte Suprema. Esa reforma que hacen ahí es de la cual él se vale para luego inscribirse en el tribunal electoral, y le queda a la oposición, como en todas estas situaciones que ocurren, solo las dos alternativas.
Una, decir no vamos a participar porque todo esto es ilegal, lo cual en la práctica y en otros países facilita al dictador en ciernes de consolidar su régimen autoritario. O le hacemos frente, a pesar de denunciamos que esto es ilegal, y seguimos hablando de la ilegalidad, y lo hacemos todavía hoy, y decimos vamos a participar para no dejarles todo el espacio libre, porque ellos felices, si nadie participa, se agarran todo el poder y consolidan más rápidamente su dictadura. Y sobre el tema de que ha dicho aquí el abogado Ramos Soto, el diputado Ramos Soto, Juan Orlando nos ha dicho que él ya no se va a presentar. ¿Cómo podemos creerle? Porque este es un problema de credibilidad que ya no tiene, por esto y por muchas otras cosas. ¿Cómo puede el pueblo creer a semejante declaración? ¿Cómo podemos creer, por ejemplo, lo que dice el abogado Ramos, que nadie discute que es un constitucionalista, que ha sido maestro, que es alguien que conoce perfectamente bien no solo las constituciones pasadas, las leyes, la doctrina, todo lo que es el derecho, pero que ya en la forma, en su expresión política, dicen una cosa primero y después dicen otra? Aquí tengo, por ejemplo, una expresión, no sé si se puede enfocar, de el abogado Ramos Soto, cuando abordó este tema recientemente, y decía una cosa diferente a la que está diciendo ahora. Y yo lo voy a enfocar, y me imagino que esto es completamente verificable, y me dirá él si lo dijo o no lo dijo, pero no sé si se puede enfocar más, y si no lo leo. Él dice aquí: mientras no sea por un plebiscito, la reelección no se puede establecer por simple reforma a la Constitución, por parte del Congreso, ni por una interpretación de la Sala de lo Constitucional. Eso lo dijo, aquí lo tengo, en agosto de 2014. Él fue también uno de los que apoyó la reforma del artículo 5 de la Constitución para crear un mecanismo de consulta para legitimar eso. Porque aquí, como dije al principio, no es el problema de si la reelección en sí misma es buena o es mala. Para algunos países es buena, para otros países es mala. Para Honduras yo creo que es mala. Por eso yo no la apoyo, nunca la he apoyado. Incluso dentro de mi propio partido me opuse a eso, cuando ha habido intenciones de reelección ahí. ¿Por qué? Porque en Honduras no hay una democracia consolidada, no hay una fortaleza institucional. Y entonces eso da lugar a que, si tenemos la reelección, el gobernante de turno utiliza todo el poder del Estado, o sea, las instituciones, las mismas Fuerzas Armadas, ahora que tienen una guardia pretoriana que se llama Policía Militar, que la dirige prácticamente directamente el presidente, sin pasar por el mando habitual, solo de forma está el mando habitual, pero es una fuerza que él maneja prácticamente directamente desde la presidencial. Entonces, si nosotros decimos que haya reelección, tenemos un presidente que utiliza los recursos del Estado, recursos que algunos de ellos, como la tazón de seguridad, no se pueden auditar en 15 años. Que por eso es que vemos que el Partido Nacional cuenta con recursos inconmensurables, que ponen todos los anuncios. El Partido de la Alianza nunca puso un anuncio en televisión, salvo unos que pasaron en este canal, debido a que ayudaron con un crédito. Pero no hubo anuncios en ninguna radio, ni hubo anuncios en todos los medios de comunicación, y eso es lo más caro de una campaña. Han estado todos estos 4 años, y más en el tiempo de la campaña, inundados de anuncios del Partido Nacional. El Partido Nacional cuenta con recursos inmensos porque ha saqueado instituciones. No solo el Seguro Social, sino que el INJUPEM, hubo una movida allá en la SAC, en el Instituto Nacional de Estadísticas. Es un latrocinio, pero exagerado, de donde se proveen recursos para mantener la compra de diputados, para mantener ese alto nivel de dinero en las campañas. Entonces, yo sí pienso que en esas circunstancias
la reelección es inconveniente para Honduras. Y eso es lo que piensa la mayoría de los hondureños. Y las encuestas revelaron continuamente, aún las encuestas que pagaba el Partido Nacional, salía donde la gente, en su mayoría, por ejemplo la Sid Gallup, que no va a decir que es una encuesta que favorece a la oposición, salía que la mayoría de la gente en Honduras no quería la reelección, en cerca del 70%. ¿Y la oposición debe regular la reelección ahora en el Congreso? Mire, es que ese es un problema en el que ya el Partido Nacional no tiene ninguna credibilidad, porque ¿qué garantías nosotros tenemos con este partido que viola el Estado de Derecho constantemente, que poniendo un artículo ahí no va a hacer después con la Corte y va a decir, es que me están violando mis derechos humanos porque no me permiten reelegirme por tercera o cuarta vez y vamos a reformar otra vez la Constitución como se les antoja porque hacen lo que ellos quieren? Entonces, eso con respecto a lo que he dicho. Y yo estoy de acuerdo, Honduras no ha sido un ejemplo de democracia en todo. También ha habido dentro del Partido Liberal en la historia tentativas de personas que se han querido perpetuar en el poder, ha habido el límite constitucional para eso. Pero la degradación institucional en que hemos caído, y esa degradación se veía venir ya cuando a mí me tocó presidir el Tribunal Electoral. Por eso yo tuve que actuar de esa manera, en preservación del sistema democrático. Y no lo hice solo, lo hice acompañado de la OEA. Fue la OEA y el representante que mandó la OEA en ese momento era nada menos que el ex embajador de Estados Unidos, Frank Almaguer, que dijo, nosotros tenemos aquí una tendencia. Y esa tendencia venía respaldada por la información que se daba siempre en todas las elecciones de Honduras, que la hacían los mismos medios de comunicación, que decían quién iba ganando la elección. Porque si no, acordémonos, un acto que yo siempre he aplaudido del abogado Ramos Soto, entonces candidato de Partido Nacional, un acto de verdadero demócrata que hizo esa vez, que fue cuando participó en la campaña con Carlos Roberto Reina. A las 2 o 3 horas que se empezaron a saber los resultados por los medios de comunicación, porque el tribunal empieza a contar los votos reales hasta pasadas o altas horas de la noche, pero ya hay información que se puede constatar. Pasado ese rato, él admitió que había perdido y reconoció y felicitó el triunfo del candidato de la oposición, que era Carlos Roberto Reina, y se tranquilizó el país. Así debe de funcionar un sistema democrático. Si no, miremos, por ejemplo, lo que pasó ahora mismo en Chile. El candidato de la oposición al gobierno socialista de Bachelet derrotó al candidato de Bachelet, el de la derecha. Media hora después, el candidato perdedor admitía la derrota. El país se tranquilizó. A las 2 o 3 horas estaban hablando en público el presidente entrante con la presidenta saliente para ponerse de acuerdo sobre iniciar al día siguiente mismo la transición del poder. Y le dijo, venite a mi casa y aquí desayunamos y trabajamos sobre eso. Eso es lo que necesitan estos pueblos. Pero si nosotros venimos y hacemos todas las cosas y permitimos que se hagan las cosas como las ha hecho Juan Orlando, mintiéndole a la Constitución que juramentó, saltando la sala de lo constitucional para reformar ilegalmente la Constitución, que no se ha reformado además, para anular artículos, declarar inconstitucionales artículos originales de la Constitución del Constituyente de 1981. O sea, artículos que fueron fundamentales de esa Constitución y que son los originadores y que funcionaron durante todo este tiempo, vienen y dicen esos artículos son inconstitucionales. Si son los artículos de la misma Constitución, de los primeros que se hicieron, no son artículos nuevos. Después vinieron e hicieron todo este problema de la reelección. Encima de eso, y las denuncias de fraude, la oposición dijo, vamos a participar. Ganamos las elecciones y se las roban de manera descarada, como dice este informe de 34 páginas de la OEA, explicando bien todas las modalidades que utilizaron
para robarse estas elecciones. Entonces, ¿qué credibilidad tienen estos señores? ¿Qué credibilidad ante la nación hondureña? ¿Por qué vamos a creer que ellos van a... ¿Por qué ahora están diciendo estamos apurados en limitar el mandato presidencial? ¿Bajo qué sustento y fundamento está elegido este señor? Si no hay ningún artículo de la Constitución que habla de reelección o que dice cuántas veces se puede reelegir a alguien. Mejor hablemos de la ilegalidad de este proceso que ellos se han robado. Eso es lo que debe hablar el pueblo hondureño en este momento. Tiene que ir a un diálogo entre las partes con un mediador internacional para salir de la crisis política y para revisar qué es lo que hicieron estos el 26 de noviembre pasado. Bien, después de la pausa vamos a hablar sobre esto del mediador. El ingeniero Carlos Flores ha escrito hoy un editorial en Diario La Tribuna que le voy a dar lectura para que los dos hablen sobre este tema que también es importantísimo. Abogado, brevemente sobre lo que ha dicho Aristide. Lo que dijo Aristide es lo siguiente: no creemos en lo que el Partido Nacional está planteando de que hay que regular la reelección. Aristide Mejía dice que no lo creen, que ustedes después van a ir y van a decir que no, que se le está violando los derechos humanos, dijo él, y van a querer repetir 4 o 5 veces porque el presidente va a poder reelegirse. ¿Qué piensa? Breve para ir a la pausa. Sí, pero permítame, José Raúl, porque Aristides ha expresado unos criterios que constituyen una falacia preñada de ignominia. Él dice que ahora venimos nosotros con regular la reelección presidencial. Eso es falso. El presidente, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, haciendo uso de la iniciativa de ley, hizo en su oportunidad antes de las elecciones una iniciativa que fue presentada al Congreso para hacer esta regulación antes de las elecciones. No es que viene a posteriori de las elecciones a hacer esta iniciativa. Lo que él desea, y también el Partido Nacional, es que se limite la reelección presidencial a una. Si hay un presidente en funciones como él, una más. Si hay otros expresidentes, verbigracia, Roberto Suazo Córdoba, el presidente Porfirio Lobo Sosa, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, el presidente Ricardo Maduro Lloes, el presidente Roberto Micheletti Baín y cualquier otro ciudadano que bajo cualquier título haya desempeñado la presidencia de la República pueda reelegirse, pero únicamente por una sola vez. Yo pienso que no es lo mismo que José Osvaldo Ramos Soto, un simple mortal, exprese un criterio valorativo con respecto a un tema, que lo haya expresado como presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, quien se desempeñaba en ese momento en un alto cargo, violentando incluso la opinión de los otros magistrados del Tribunal Nacional de Elecciones para manifestar una declaratoria per se, que no tenía ningún fundamento para decir a las 6 de la tarde, ya ganó José Manuel Zelaya Rosales, presidente del Partido Liberal. No tenía ninguna autoridad ni ética, ni jurídica, ni sociológica para expresar este criterio. Pero yo lo entiendo. Él era liberal en ese momento y su trabajo tenía que ser orientado a que ganara su partido. Pero él lo dijo. Por ejemplo, yo le agradezco cuando él dice, el abogado Ramos Soto dijo, en el momento de concluir el proceso electoral en la contienda en la cual participó el abogado Carlos Roberto Reina Idea, que es mi amigo, el economista Olvan Francisco Valladares por El Pino
y el profesor Marco Orlando Oriarte, que en paz descanse, por la Democracia Cristiana, no es que yo lo dije, he sido el único que lo ha hecho. Y a forciore, a mayor abundamiento. Yo soy el único que fui a un debate presidencial en el Teatro Manuel Bonilla. Sí. ¿Y qué pasó? El presidente Callejas no estaba conmigo, estaba contra mí. Y yo solo expreso. Fui a ese debate y no se permitía ninguna cámara que no fuera la que estaba transmitiendo en vivo y en directo el debate. Y de repente cuando estaba hablando Carlos Roberto, que en paz descanse, Olván Valladares llegaba a su equipo y le limpiaba. Y de repente metieron una cámara y al final contra mí, Osvaldo Ramos suda, porque metieron una cámara para filmarme. Y yo que era el candidato oficial de mi partido. Y al final del debate le preguntaron al presidente, Rodrigo Wong Arévalo, que quién había ganado el debate. No dijo que Carlos Roberto Reina, yo no sé por qué, pero no dijo que era yo. Y yo pensé que yo había ganado ese debate. Obviamente son las cosas de la política. Que en Chile, hace 4 años, Michelle Bachelet se reunió con Sebastián Piñera para hacer un desayuno. No, eso fue ahora. No, también antes. Ahorita. Acuérdense que ahí se están cambiando el poder. Sí. Si Michelle Bachelet era la presidenta cuando la primera vez ganó Sebastián Piñera. Sí. Y también lo llamó a felicitarle y ahora. Nada más que esta gente se ha rotado el poder. 2 veces se han entregado recíprocamente el poder. En Chile. Es una nación culta y civilizada. Pero mire, el tema que convoca y concita este plató y este foro, don José Raúl Valladares, es la regulación de la reelección presidencial. Regularlo, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo en eso. Y mire, yo no sé qué va a pasar después. Yo no sé si José Manuel Zelaya Rosales, que es un animal político, en el buen sentido, de la política como ciencia, así como Juan Orlando Hernández, que ya tiene autorizada la reelección, ¿se va a reelegir o no? ¿Va a dejar a Salvador Narrala que se vuelva a reelegir? ¿Y para dónde va a salir Salvador Narrala en la próxima elección? Va a fundar su propio partido para volver a lanzarse. Estas cosas son de la ciencia política que tiene que estudiar porque hay que advertir qué va a pasar en los próximos 4 años. Así es que yo me refiero a eso y repito, yo soy amigo de Arístides Mejía, pero aquí estamos discutiendo en este plató civilizadamente. Aquí no vamos a sacarnos las pistolas porque ni usted y yo usamos pistolas y no sabemos boxear. Pero en las trincheras del debate ideológico, usando la tesis, la antítesis y la síntesis del procedimiento dialéctico, podemos chocar y ofrecer luces a ese inmenso teleauditorio que estoy seguro nos están viendo y observando. Bien, voy a una pausa. También necesitamos tranquilidad en el país. Poneme ahí el editorial rápido del ingeniero Flores de hoy. La patria se los agradecerá. Acércame eso. Dice el ingeniero Flores hoy: ayer tocábamos aspectos del diálogo nacional sobre que muchos cifran esperanzas que sea la salida a la tensa situación política que aflige a la sociedad en este momento, a raíz del apretado resultado electoral, algo para lo que el país no estaba preparado. Estas son algunas de las inquietudes que planteamos relacionadas con los tutores extranjeros, disque, que ocupan como mediadores de las pláticas, sin restarle la honorabilidad de las figuras mencionadas que la prensa hizo trascender a la opinión pública, algunos de ellos de cuestionada credibilidad en sus propios países. Entristece la noción de que no puedan entenderse unos con otros, sin la presencia de chaperones. A nadie lastima esa ofensiva dependencia hasta para eso. ¿A qué obedece esa sensación que los forasteros sean más fiables que los nacionales?, se pregunta el ingeniero Flores. También se pregunta, ¿qué actitud de autoestima genera eso en el conglomerado de inculcarle a la gente que aquí, para que las cosas funcionen, se ocupa de gente ajena metida en las soluciones de los problemas nacionales? ¿De dónde sale esa impresión que es
que este es patio proclive al manoseo de cualquiera que el uruguayo, transgrediendo la constitución hondureña, llegó hasta sugerir que se repitieran las elecciones, desencadenando más agitación. Los embajadores y los expresidentes que mandaron a observar, solo a ver, no a terciar, fracasaron en su gestión cuando no pudieron eludir la tentación de inmiscuirse en el conflicto. De ahí la insistencia, de donde sacan que los polarizados sentimientos que enfrenta la sociedad vayan a respetar la intersección de personas de afuera, a menos que estos satisfagan su capricho. Pero bien, dice Carlos Flores hoy en su editorial, dicho lo anterior, ofrecimos a consideración de la conciencia política nacional una respetuosa recomendación. Lo que toca es que todos piensen en Honduras, que guarden los rencores y depongan las armas, si hubiese ánimo de no continuar despedazando Honduras. Un diálogo moderado por actores hondureños podría tocar los siguientes temas. 1. La reforma electoral que sea aceptable para todas las fuerzas políticas, de manera que la institución electoral goce de suficiente credibilidad de la ciudadanía como de las condiciones que debe normar los futuros procesos electorales. Hay que regresar a las raíces, dice Flores, a lo que hacían antes los partidos. Discutían y se ponían de acuerdo, sin metiches de otro lado. Más bien fueron los cambios, empujados por organismos internacionales, vendidos al público por el prurito de hacer reformas para que los embaucadores se colocaran una medalla en el pecho por la ley que habían logrado influenciar, los que causaron posterior crisis recurrente. 2, dice el ingeniero Flores, el tema de la consulta directa, tanto para auscultar el soberano sobre los términos de esa polémica reelección, como sobre otros aspectos de reformas constitucionales que sea preciso emprender por medio de esto y no de mecanismos espurios cuyo propósito es el linchamiento de la Constitución y del Estado de Derecho. Puede armonizarse los artículos constitucionales y adecuar el texto a lo necesario para que el Estado perdure. 3, dice el ingeniero Flores en su editorial de hoy, un pacto político que permita el análisis civilizado de los problemas que confronta la sociedad y si le sobra tiempo para no solo entretenerse en el espectáculo político sectario, sino abordar los verdaderos apuros de la gente. 4, la violencia y la inseguridad. 5, un cambio de modelo económico distinto a la posición tóxica del Fondo Monetario Internacional que permita crear riqueza nacional para que sea bienestar y no pobreza lo que se distribuya. 6, empleo. La nueva política inmigratoria del imperio incrementará las deportaciones contra las fronteras blindadas de los Estados Unidos. Se cerró la puerta de salida que los hondureños tenían a la falta de trabajo y sin tan solo eso resolvieran, la patria se los agradecerá. Una pausa y estoy con el abogado Ramos Soto y el abogado Aristides Mejía, que me opinen también sobre esto que ha escrito hoy el ingeniero Carlos Roberto Flores. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asustina Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo Asustina Alternativa al Cloro, con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy. Llegó la hora de más internet, más entretenimiento y disfrutes de las mejores series y películas en internet. Por eso te traemos el nuevo Speed Pack con paquetes desde $43 que incluye internet, TV cable análogo, TV digital básico, más de 60 canales HD y telefonía fija. Con el nuevo Speed Pack puedes navegar con el mejor internet de Honduras. Cable Color, una empresa 100% catracha. El equipo ha vuelto a apretarse. Yo me encargo de esto.
lo esperaba. Wow. Somos muy buenos en esto. En el 2018, vive las mejores series y películas por Canal 11. Con el nuevo Suavitel Complete. Aunque no lo creas, en este momento estoy enjuagando, planchando y cuidando el color de la ropa de mi familia. Porque el nuevo Suavitel Complete es la solución todo en uno para la ropa. Vive una vida complete. Nuevo Suavitel Complete, completo como el amor de mamá. Life Center, desarrollo físico integral estética, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. ¿Otra vez sin pisto? Vení por tu pisto ya. Sí, escuchaste bien. Un préstamo verdaderamente fácil y rápido. Vení a Prestadito. Pisto fácil, rápido y solo ocupas tu identidad. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Vos también te podés llevar un préstamo. Aplica en línea, miprestadito.com o visita una de nuestras agencias a nivel nacional. Para más información, llama al 2540-1050 o síguenos en Facebook Prestadito Honduras. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¿Cómo puedes adorar falsos dioses? Algo no para para conseguirlo y a usted. Sé muy bien lo que quiero. ¿Qué quiere? Es amor para el mundo. Que despierte la esperanza y la fe. En el 2018, vive las mejores novelas por Canal 11. Este 2018, Canal 11 te trae el mejor programa de competencias a nivel nacional. Calle 7 Honduras, 11ª temporada. Porque para ser un competidor, debes primero luchar. Participantes de todas partes de Honduras se enfrentarán para ganar un lugar en la competencia. A partir del lunes 15 de enero podrás disfrutar de los castings en vivo a través de tu pantalla, porque la competencia es de verdad. Lunes a viernes, 6 de la tarde por Canal 11. Si quieres participar en los castings, visita www.calle7honduras.hn. ¿Otra vez sin pisto? Vení por tu pisto ya. Sí, escuchaste bien. Un préstamo verdaderamente fácil y rápido. Vení a Prestadito. Pisto fácil, rápido y solo ocupas tu identidad. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Vos también te podés llevar un préstamo. Aplica en línea, miprestadito.com o visita una de nuestras agencias a nivel nacional. Para más información, llama al 2540-1050 o síguenos en Facebook Prestadito Honduras. La leyenda hablaba de una promesa. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Ya fue dada por él! ¡Llegó la hora de conquistarla! Quiero a los hebreos muertos, uno a uno, comenzando por Josué. Una lucha de fe. Ellos tienen la protección del mismo Dios que abrió el Mar Rojo y el río Jordán. Seguramente será capaz de derribar murallas de piedra. ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios todopoderoso? Llegó la hora, Caleb.
los creadores de los 10 mandamientos. Este 2018, La Tierra Prometida. Gran estreno. Lunes 15 de enero, 8 de la noche. Por Canal 11. Las mejores producciones las vives con nosotros. Josué. Cable Color, la empresa líder en servicio de Internet y telecomunicaciones de Honduras. Nuestra prioridad es tu satisfacción. Por esta razón, nuestros servicios son garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. Te brindamos el Internet más rápido del país, con soporte técnico altamente capacitado y recursos logísticos, dándote una mejor asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mantente siempre conectado con el servicio más rápido, confiable y seguro. Cable Color, una empresa 100% catracha. 11noticias.hn ha llegado para revolucionar la forma de contar las noticias de nuestro país. Y para entender el entorno mundial, ingresa a www.11noticias.hn y ten acceso a la información en el lugar y momento que la necesites. www.11noticias.hn, tu conexión directa con la noticia. Los domingos también hay noticias y te las damos en 11 Noticias Dominical. Bienvenidos a 11 Noticias, edición dominical. Entérate de todo lo ocurrido de una manera rápida y confiable. Lamentablemente las muertes continúan. Hacemos de inmediato un contacto con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Ha hecho un llamado a los... Infórmate en 11 Noticias Dominical. Domingos, 7 de la noche por Canal 11. Infórmate con nosotros. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos al cierre del programa, las conclusiones finales, abogado Aristides Mejía. Gracias por haber comparecido este viernes. Bueno, yo creo que he sido bastante claro en cuanto al problema de constitucionalidad y de democracia que tenemos en Honduras. Nosotros tenemos una gran tarea para salir adelante de esto. Con respecto a lo que ha dicho el editorial de Carlos Flores, yo soy de los que opino que debe de haber la participación de un mediador internacional con credibilidad, porque sabemos que aquí las instituciones están desfallecidas y no hay credibilidad en muchos sectores. Todo el mundo sabe que aquí se utiliza el dinero, el poder para doblegar voluntades, y encima de eso, cuando un Estado tiene instituciones que están fallidas o que están en proceso de estar fallidas, es cuando justamente la comunidad internacional tiene que venir en auxilio para solucionar los problemas. Así, por ejemplo, cito dos ejemplos y con esto termino. La falta de credibilidad en un sistema de justicia robusto hace de que primero, a partir de los indignados, el Estado tenga que admitir la creación de la Maxi, que es una cuestión que no existe en otros países. Y dos, de la extradición de narcotraficantes, porque un Estado soberano tiene que permitir que se lleven ciudadanos nacionales, sencillamente porque la justicia no funciona ni el sistema penitenciario funciona para poder tener en seguridad a criminales de alto poder económico y político y hasta militar, digamos. Entonces creo que sí se hace necesario que vayamos a un diálogo entre las partes en conflicto sobre el problema que ha generado ese conflicto, que es el fraude en las elecciones pasadas. Eso no es un asunto concluido, hay que seguir sobre eso. Van a haber más manifestaciones. Hoy mismo va a haber una manifestación de los ciudadanos que no se quieren dejar imponer a la fuerza este presidente. Ojalá que la manifestación, como ayer lo decía doña Ori Gutiérrez aquí mismo, sea pacífica, como el mismo Juan Orlando Hernández, presidente, lo he escuchado, la gente tiene derecho a salir a las calles y expresarse, nada más que sí, que no haya vandalismo. Tito. Bueno, el ejemplo mejor que tenemos es el sábado pasado, de una manifestación de las más grandes que han habido en San Pedro Sula. La gente calcula los noticieros internacionales, porque esto trascendió hasta noticieros de Europa,
Hubo el Washington Post que se refirió a esa manifestación que refleja el descontento de los ciudadanos hondureños, lo estimó en 80,000 personas, es enorme eso. Y no hubo ningún daño a la propiedad ni ningún acto de violencia. Ese mismo día hubo un problema en el sur, pero fue en el sur, no tiene que ver con esa manifestación. Ahora mismo creo que en Tegucigalpa va a ser del mismo estilo esta manifestación multitudinaria para hoy en la tarde. Gracias, abogado. Gracias. Un gusto. Saludos. Abogado, cerramos con... Refiriéndome al editorial aparecido en Diario La Tribuna esta mañana y al de ayer, que se supone son escritos por el director, el presidente, ingeniero industrial, don Carlos Roberto Flores Facusé, evidencia su erudición, su ecuanimidad, su ponderación, su enfoque analítico, serio, conocedor de la realidad del país, de las situaciones históricas que han ocurrido en el pueblo hondureño y también sus disquisiciones intelectuales sobre el tema. Cuando leo al ingeniero Flores Facusé, se me viene de inmediato el pensamiento de don Oscar Armando Flores Midense, su padre, que también era un gran escritor, un hombre capaz de enfocar en un escrito temas monumentales que muchos otros lo hacen en libros enteros. Yo pienso que ese editorial del día de hoy exorbita el tema de un editorial para convertirse en un auténtico ensayo. En relación a el tema que concitó este foro, pues es muy interesante platicar con un hombre como Arístides, educado, un hombre que habla varios idiomas, que ha estado en Europa, que conoce otras realidades, que tiene sus hijos estudiando en Canadá y en otras partes del ecúmene civilizada, pues siempre es un placer. Obviamente sus ataques demoledores en contra del partido, en contra de nuestro presidente y próximo presidente, pues nosotros lo respetamos, aunque no compartimos eso. Sería deleznable atacar a toda una institución política que es la segunda en la historia. Y es 1.410.000 votos los que fueron a ejercer el sufragio por Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo pienso que las ejecutorias de un presidente, de un mandatario, de un jefe de Estado y de gobierno, de un auténtico estadista, será la historia las que las puede evaluar. Pero nosotros estamos contentos con el desarrollo económico y social, con la acción política en el desarrollo de la infraestructura, de la salud, de la educación, en la generación de empleos, en el manejo de la economía, caminando a 4.3%. Eso es muy importante. Desgraciadamente la oposición nunca reconoce los méritos y evidentemente toca los talones de Aquiles, que todos los tenemos. Y además, si la oposición hiciera ditirambos e himnos para celebrar al gobierno, carecería de las posibilidades de acceder al poder en el próximo proceso electoral. Yo pienso que es importante regular la reelección presidencial. Yo creo que tenemos que sentarnos en el Congreso, todas las fuerzas que obtuvieron mandatarios del pueblo. Hay que hablar con el sector privado, hay que hablar con la sociedad civil, con las iglesias, con los agricultores, con los campesinos, con las universidades, con los centros de cultura. Yo pienso que la ayuda extranjera siempre es buena, pero en ningún momento acepto que deben ser los extranjeros, llámese OEA, llámese Naciones Unidas,
quien vengan a calificar como árbitros de última ratio, lo que solo le corresponde a los ciudadanos de Honduras. Es importante, Arístides, pensar que cuando usted fue ministro de Defensa en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, cuando usted fue, a raíz de la renuncia presentada por el vicepresidente que existió en ese mandato, el ingeniero don Elvin Ernesto Santos Ordóñez, al Congreso para aceptar la candidatura oficial del Partido Liberal, usted pasó a ser designado por el presidente Zelaya Rosales como vicepresidente designado. Y usted estaba ahí cuando la cuarta urna. Y usted no dijo renuncio al Ministerio de Defensa o renuncio a la vicepresidencia designada porque esto está violando la Constitución de la República. Pero eso son cuestiones que las debemos de manejar con la altura, pero no obviarlas. No meter la testa en la arena como el avestruz e ignorar olímpicamente lo que ocurre en nuestro entorno. A mí me parece, y es importante, lo subrayo, lo destaco, lo targo, lo enfatizo. Juan Orlando Hernández Alvarado ya no va a presentarse como candidato del partido a un nuevo mandato, pero tampoco puede decir cuando hable ante los militantes, ante la membresía del partido, que el partido no va a ganar las próximas elecciones. Todos los partidos trabajan para ganar las elecciones, incluso la oposición, pero evidentemente nosotros no tenemos aquí, porque no somos ni el oráculo de Delfos, ni el oráculo de Tebas, para atisbar el futuro y saber qué va a pasar. Pero yo creo que mientras haya trincheras cívicas propiciadas por la democracia, como los procesos electorales, a través de los partidos políticos para acceder al gobierno, y haya foros y trincheras, plató, como este que conduce magistralmente nuestro gran amigo de siempre, un hombre ponderado, juicioso, y yo lo felicito porque ahí tiene sus hijos trabajando y los mandó como usted y como yo a estudiar para perfeccionar los estudios de aquí en Honduras al extranjero. Entonces yo pienso que José Raúl Valladares, y yo lo felicito porque él lo deja hablar a uno, no está interviniendo, de vez en cuando le mete una chinita y tal cosa para hurgarlo y que relinche como los caballos de raza, pero obviamente yo creo que el pueblo hondureño se deleita cuando trae aquí personas como Arístides Mejía a discutir con talento, con amor a la patria, los problemas más importantes del país. Es un imperativo categórico e insoslayable regular la reelección. A una sola reelección más. Debemos hacerlo. Y nuestro principal empeño debe ser trabajar en ese sentido y en esa dirección con la mística profunda del amor acendrado y extrañable a la patria. Muchas gracias, José Raúl. Abogado, que Dios los bendiga. Es un placer. Cierro. Me escribe el ingeniero Flores, a quien saludo, a mi amigo, el ingeniero Carlos Roberto Flores. Da vergüenza que tengan que depender de extranjeros como de mayor confianza. Si aquí nadie sirve, nadie es digno de confianza, ¿por qué no traen a alguien de afuera a gobernar el país? Esa falta de orgullo, de autoestima nacional es vergonzosa, dice el ingeniero Carlos Flores. Buenos días, que estén bien, feliz viernes. Esto fue La Entrevista.